Bueno, acá estamos. ¿Me escuchan bien y me ven bien? ¿Todos? Bueno, verme bien, es lo que hay, digamos, no pida más que esto. Más que esto no va a haber. Bueno, ya reinicié el modem, suponemos que algo tiene que haber hecho, no lo sabemos igual. Internet es algo que no manejamos nosotros, solo lo sabe Dios. Es algo que maneja Dios. Bueno, vamos a ver rápidamente la clase del día de hoy. Me pone de vuelta que mi conexión de internet es inestable. Qué suerte que tengo. Bueno, estoy tan feliz de la virtualidad. Ustedes no saben, soy la persona más feliz del mundo. Vamos les voy a compartir pantalla, así vemos rápido la clase de biomoléculas. Yo les agarro a esta hora, la hora de la comida, ¿no? Todos morfando algo. Qué bien, ¿eh? Bueno, ahora yo comparto pantalla y ya no los veo más, pueden comer tranquilos. Tenemos 30, ahí lo estoy emitiendo. Bueno, comparto pantalla, ¿les parece? Así arrancamos con la clase. Me avisan ustedes cuando ya lo estén viendo. Sí. ¿Lo están viendo? Bien, perfecto. Bueno, les voy a pedir que se vayan silenciando los audios, así no escucho cuando mastican, y yo puedo dar la clase y no me da hambre. Bueno, vamos a ver rápidamente la clase de esto que hablábamos de los grupos funcionales, ¿sí? ¿Qué significa un grupo funcional? ¿Qué es? Bueno, básicamente, un grupo funcional va a ser una molécula o un conjunto de moléculas que le van a conferir a aquello que se le agreguen o que se le peguen propiedades características. Entonces, estos agregados que se unen a una molécula ya conformada es lo que nosotros llamamos como grupos funcionales, ¿sí? Entonces, un grupo funcional es un agregado de uno o más átomos en la molécula cuya presencia le confiere, con independencia de la estructura del resto de la molécula, una única naturaleza química característica del grupo funcional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el grupo funcional es el que tiene características per se. Si ese grupo funcional se lo agreguemos a cualquier molécula que se lo agreguemos, le va a conferir las mismas características. Eso es lo que quiere decir. El grupo funcional justamente le da función a aquello que se le pega. Por eso es que son tan importantes. Cada grupo funcional tiene asociado un sufijo y o prefijo propio que servirá para poder dar nombre a los distintos compuestos. Esto es la parte de química. El grupo funcional que tenga un compuesto químico va a hacer que ese compuesto tenga un nombre particular. A veces se le antepone una sigla o le precede a la palabra una sigla. Eso es sufijo o prefijo en función de las diferentes características de cada grupo funcional. Hay una clasificación de los grupos funcionales que nosotros vamos a ver, que tiene que ver con si están compuestos por determinados átomos. En este caso, la clasificación se puede dar si están compuestos por oxígeno, por nitrógeno, por azufre o por halógenos. Los halógenos son átomos particulares que tienen características particulares, que se los agrupa a todos con el nombre de halógenos, ¿sí? Eso no lo vamos a ver en este momento, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar primero de aquellos grupos funcionales que están compuestos por oxígeno. Los primeros que aparecen son los alcoholes, que ustedes los han escuchado nombrar, alcohol para las manos, ahora que está tan de moda el bichito tan conocido por nosotros como coronavirus.
Los compuestos, los alcoholes son compuestos carbonados. ¿Qué quiere decir que sean compuestos carbonados? Que tienen carbono, o sea, la estructura de todos estos, de todas maneras, de todas las moléculas que vamos a ver, todas tienen carbono, ¿sí? Y resulta de sustituir en un hidrocarburo un átomo de hidrógeno por el grupo hidroxilo. Yo el grupo hidroxilo lo nombré cuando vimos hidratos de carbono. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que había que hacer una salvedad entre un hidrato de carbono y un hidrocarburo? ¿Sí? No es lo mismo. Un hidrocarburo es un compuesto químico formado exclusivamente por carbono e hidrógeno. Tiene solamente eso. Mientras que un hidrato de carbono, ¿qué tiene? ¿Qué átomos lo componen? Carbono, oxígeno e hidrógeno. Exactamente. Un hidrato de carbono tiene carbono e hidrógeno, pero además tiene oxígeno. El hidrocarburo solo tiene carbono e hidrógeno. El hidrocarburo es eso que viene de la degradación de materia orgánica, ¿sí? Es eso que después forma el petróleo, que yo les conté que había que diferenciar un hidrocarburo de un hidrato de carbono. Cuando decimos hidrocarburo, nos estamos refiriendo a un compuesto que tiene carbono e hidrógeno, y que lo que nos va a pasar es que a esa cadena que tienen un carbono, supongamos que tiene un carbono solo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el carbono tiene 4 patitas? Esa es la valencia del carbono. Se puede unir a 4 átomos diferentes. En un hidrocarburo, ese carbono va a estar unido a 4 átomos de hidrógeno. Para que ese hidrocarburo se transforme en un alcohol, lo que va a pasar es que uno de esos hidrógenos se va a ir y se le va a pegar un grupo hidroxilo, que es un oxígeno y un hidrógeno. Ese grupo hidroxilo, ¿sí?, es el grupo funcional que le va a conferir a esa nueva molécula que se forma características de alcohol. Deja de ser un hidrocarburo común y se transforma en un alcohol. ¿Sí? El nombre del grupo funcional y la estructura es eso, es un oxígeno y un hidrógeno, y se llama hidroxilo. Y el sufijo que se utiliza es el ol. Esto porque se los nombro, no me interesa que lo sepan, bueno, pero se los cuento. Cuando nosotros tenemos un hidrocarburo que está compuesto por un solo átomo de carbono, se llama metano. O sea, es un carbono con 4 hidrógenos. Si a ese, obviamente esto con pizarrón es mucho más fácil, pero si yo a ese carbono le saco un hidrógeno y le pongo un hidroxilo, deja de ser metano y se llama, ¿cómo pasa a llamarse? Metanol. Metanol, correcto. Ahí es donde se aplica el sufijo. Y así con cualquier hidrocarburo. Puedo tener un propano, lo transformo en propanol, puedo tener un hexano, lo transformo en hexanol. Cualquiera de esos hidrocarburos a los cuales yo les pegue un grupo hidroxilo, los transformo en alcoholes. ¿Sí? Suenan como si Solamente, fueran El medicamentos metanol también, también. ¿no? perdón, no, hablaron 2 y no escuché. Digo Hoy que he hecho el parecen. metanol. De vuelta. Que hable la otra persona, ya está. Hable, vos, No, otra decía persona, habla. que parecen medicamentos también, no sé, paracetamol y todo eso. Mm, no, el nombre de las drogas sí, está bien lo que decís, por el ol, pero no. El nombre de las drogas tiene que ver con otra cosa. No, básicamente son alcoholes, ¿sí? Todo lo que termina en ol, justamente el paracetamol, no es un alcohol, podría ser, está bien en la asociación, pero no tiene que ver con que sea un alcohol. Los nombres de los medicamentos tienen, si bien son compuestos químicos, tienen que ver con otras cosas, no precisamente con que sean alcoholes. ¿Sí? La otra persona que hablaba, ¿qué me quería preguntar? Yo, Juan, no, que había hecho lo del metanol, que también. El metanol, sí, obviamente, es lo que decíamos recién. El metano se transforma en metanol, que es se utiliza de combustible. ¿Sí? Bueno, y ahí tienen un gráfico con diferentes alcoholes. Alcohol primario, porque tiene un solo carbono.
alcohol secundario porque tiene tiene un carbono, y el R, que es una cadena lateral, es otro hidrocarburo que se le pega. El alcohol terciario tiene dos cadenas, la R' y la R2', ¿sí? Y ahí tienen ejemplos. El alcohol etílico sería el etano, ¿sí? Que es con dos carbonos, que se le va un hidrógeno y se le agrega un hidroxilo. Deja de ser etano para transformarse en etanol, o alcohol etílico. Podemos llamarlo de las dos maneras, etanol o alcohol etílico. Es lo mismo. En química lo podemos llamar de las dos maneras. Ahí tienen el isopropano, que es la molécula de al lado, que se le va un hidrógeno, y le aparece un grupo hidroxilo, y pasa a formar el isopropanol. No importa porque se llama isopropano, es más. Tiene que ver con nomenclatura química, que no me voy a meter en eso. Y así, los alcoholes. ¿Sí? Otro grupo, de aquellos grupos funcionales que tienen oxígeno, son los que llamamos aldehídos y cetonas. Están juntos porque los dos son bastante parecidos. La diferencia es en qué lugar de la cadena del hidrocarburo se van a colocar. Ahora vamos a ver ejemplos. Entonces, ¿alguien preguntó algo? ¿O sigo? Sigo. Bueno, los aldehídos y las cetonas entonces son compuestos carbonados que contienen un grupo carbonilo, en lugar del grupo hidroxilo que teníamos antes, que era oxígeno e hidrógeno. Acá tenemos el grupo carbonilo, que es que a un carbono se le va a agregar un oxígeno. Pero la diferencia es que en lugar de tener una sola patita unida con el carbono, tiene dos patitas. Es una unión doble. Como ven ahí que el carbono tiene dos patitas con el oxígeno. ¿Por qué tiene dos patitas el carbono con el oxígeno? Porque el carbono ese, en lugar de perder un hidrógeno, para unirse al oxígeno va a perder dos hidrógenos. Entonces le quedan dos patitas libres. Y el oxígeno, que no está unido a un hidrógeno, como en el caso del alcohol, también tiene dos patitas libres. Entonces la unión es doble. ¿Me siguen? ¿O lo estoy complicando mucho? Más o menos. Sí, sí. Bueno, Más, básicamente la diferencia que tienen los aldehídos y las cetonas es que en lugar del carbono estar unido a un oxígeno y a un hidrógeno, está solo unido a un oxígeno, no está el hidrógeno. Como el hidrógeno no está, necesitamos que la unión sea doble, que tenga dos patitas el carbono en lugar de una sola. Quédense con eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Que ese grupo carbonilo esté al final del hidrocarburo, o sea, lo que se llama un carbono terminal, o que esté en el medio del hidrocarburo. Entonces, si está en el extremo, si ese grupo carbonilo está en un extremo de la cadena, va a ser un aldehído, y si está en el interior, o sea, en el medio de la cadena, va a ser una cetona. El grupo funcional es el mismo, les confiere características muy parecidas, pero la diferencia es la posición. ¿Sí? Vamos a ver que en función de... Oh, ahí se me fue. En función de el nombre, ahí tenemos el nombre de grupo funcional y la estructura, que es el carbonilo, como decíamos recién, que es el... cada vez que admito a alguien se me sale. Que es el carbono con el oxígeno, y el sufijo es al, si es un aldehído, u ona, si es una cetona. Esto no hace falta que lo sepan de memoria, chicos, ¿eh? Se los presento para que lo sepan. Ahí tiene un ejemplo de lo que yo les decía recién. Ahí tengo una molécula que tiene el carbono unido con dos. Acá, ¿me ven el mouse? ¿Todos ven el mouse? Acá tienen el carbono con doble unión al oxígeno. Esto es el grupo funcional que se llama carbonilo. Cuando este carbonilo está en el carbono que está en el extremo, esta R es una cadena de carbonos larga, carbono, 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 hasta este carbono. Cuando el grupo carbonilo está en el extremo de la cadena, o sea, en una punta de la cadena,
forma un aldehído. Ahora, cuando el grupo carbonilo se pone en un carbono que está entre medio de dos carbonos, el R sería un carbono y el R es otro carbono, forma una acetona. Ven que el grupo funcional es el mismo en los dos. La diferencia es a dónde está puesto. Si yo este grupo carbonilo lo muevo acá, queda así, se transforma en un aldehído. ¿Se entiende? Que el grupo funcional es el mismo. En lo que se diferencian es en la posición en la cual está ese grupo funcional. Al final de la cadena, en uno de los bordes de la cadena, o en el medio de la cadena. ¿Sí? ¿Se entiende? Solo sepan eso, que el aldehído es el mismo grupo funcional, es el grupo carbonilo, que en el aldehído está en un extremo, y en la acetona está en el medio. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y esto va a entrar en el parcial? Va a entrar porque son grupos funcionales que están en las biomoléculas que vimos. Entonces tienen que Sí, sí, saber sí. las características químicas. ¿Se entiende? Ok, Bien. sí. Bueno, otro de los grupos funcionales relacionados con el oxígeno es el del éter. El éter, como dice ahí, es una variante de los alcoholes que se obtiene sustituyendo el hidroxilo, que era el de los alcoholes, ¿se acuerdan del primero que vimos? Que era oxígeno e hidrógeno, por un radical alcano. Un radical alcano es otra cadena de carbonos, ¿sí? El nombre del grupo funcional y estructura es el alcoxilo, es un oxígeno solo, que va a tener en una patita un carbono, y en la otra patita otro carbono. ¿Sí? Y el sufijo es alquiléter. Esto, lo de los nombres sí no me interesa que lo sepan porque es muy complicado para ustedes. Solamente se los presento para que lo sepan. Pero entiendan la estructura. Ahí tienen. El primero que tenemos acá y el segundo. Este que tenemos acá es un compuesto químico al cual se le va a unir un alcohol. ¿Sí? Esto es un alcohol, ¿lo ven? Que tiene el grupo hidroxilo acá. ¿Se entiende esto? ¿Me ven que es un alcohol esto? Es un R que tiene carbono, esto tiene carbono. Y acá está el grupo oxidrilo, ¿sí? O hidroxilo. Cualquiera de los dos nombres es lo mismo. Y esto es, como dice acá, es un radical alcano, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a unir estas dos moléculas, este hidrógeno que está acá se va a juntar con este de acá y va a formar agua. ¿Lo ven? Este hidrógeno que está acá se une con este oxidrilo, con este hidrógeno acá, quedan dos hidrógenos, y esto se va a transformar en agua, que se va. Y lo que queda formado es esta unión con este oxígeno que queda acá, y queda carbono, oxígeno, carbono. Esta R es esta de acá, que es un carbono. Y forma un éter, ¿sí? Que tiene esa característica. Otro de los grupos funcionales relacionados con el oxígeno son los ácidos carboxílicos, ¿sí? Que son compuestos carbonados que resultan de sustituir en un hidrocarburo, o sea, en un compuesto que tiene carbonos e hidrógenos, un átomo de hidrógeno, que está en el extremo de la cadena, por lo que conocemos como el grupo carboxilo, que es carbono, oxígeno, oxidrilo. Hidro. ¿Sí? ¿Me siguen? El grupo funcional es el carboxilo, que es ese que está ahí. Bueno, el sufijo no importa. Y ahí tienen, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá habría un hidrógeno. En el etano tendríamos carbono, hidrógeno, 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 carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Esos tres hidrógenos se le van a este carbono y se le une un oxígeno
y un oxidrilo. Esto termina formando el grupo carboxilo y transforma esta sustancia en un ácido carboxílico. ¿Me siguen? Lo único que estoy haciendo es a los carbonos agregarle cosas que lo transforman en grupos funcionales. Cada grupo funcional tiene sus características, que obviamente no las vamos a ver ahora, pero sí entiendan que en función de lo que yo le agregue a un carbono, lo transformo en un grupo funcional distinto. Y ese grupo funcional le va a dar a la biomolécula que esté aplicada características distintas, diferentes. Eso cuando vuelvan a repasar biomoléculas, van a ver que tienen grupo amino, grupo carboxilo, van a ver que cada biomolécula tiene un grupo funcional particular. Lo que yo estoy diciendo con esto es presentárselos, para que ustedes entiendan cuando lo lean. Si hubiésemos hecho al revés, yo les hubiese dado primero grupos funcionales, no hubiesen entendido nada de lo que yo les estaba diciendo. Por eso la doy después, para que ustedes lo puedan relacionar después con lo que vimos de biomoléculas. ¿Sí? Y otro es, también de los grupos funcionales que tienen que ver con el oxígeno, los ésteres, que no es lo mismo que éteres. Son Profe, se lo escucha todo entrecortado. Debe ser mi conexión. ¿Se estabilizó? ¿No se estabilizó? Profe, yo te Sí. escucho bien, ¿eh? Sí, yo escucho bien. Ah, También. bueno. Sí, se escucha bien. Bueno, avísenme, igual, si me escuchan cortados, avísenme porque paro. Bueno, estos son ésteres, que son distintos de los éteres. Son moléculas que se forman cuando en la molécula de ácido carboxílico, o sea, la que teníamos antes, se le junta un alcohol y esa reacción libera agua y forma un compuesto diferente. El nombre no importa y ahí tienen cómo queda, ¿sí? Esto era un ácido carboxílico que acá, ¿qué tenía? Unido a este oxígeno. Olvídense de esto. Tenía un hidrógeno. Ese hidrógeno vuela y se une con esto, que era un alcohol, forma agua, que se va, y queda un éster. ¿Sí? Fíjense que los grupos funcionales son más o menos siempre lo mismo. Se le agrega un hidrógeno, se le va un hidrógeno, se le agrega un oxígeno, se le va un oxígeno, pero químicamente son bastante parecidos. Obviamente esto le va a conferir características ácidas al compuesto, termina siendo un ácido. Otra clasificación de los grupos funcionales es aquellos que están compuestos por nitrógeno, en el cual tenemos, el primer grupo son las aminas. ¿Cuál de las biomoléculas estaba conformada, además de otras cosas, por un grupo amino? Las proteínas. Las proteínas, correcto. Aminoácidos. Sí. Claro, los aminoácidos, que después conformaban las proteínas, están formados por el grupo funcional de las aminas. Las aminas, básicamente tienen, en lugar de tener un grupo funcional compuesto por oxígeno e hidrógeno, tienen un grupo funcional compuesto por nitrógeno e hidrógeno. Dos hidrógenos por la valencia del nitrógeno. La valencia del nitrógeno es distinta del oxígeno, por eso lleva dos hidrógenos en lugar de uno como el oxígeno. ¿Sí? Bueno, ahí es el grupo amino. ¿Nitrógeno y qué, profe? Nitrógeno e hidrógeno. Digo que el nitrógeno lleva dos hidrógenos, a diferencia del oxígeno que lleva uno solo. En los grupos funcionales que están relacionados con el oxígeno, se agregaba un solo hidrógeno. Acá el nitrógeno tiene dos hidrógenos, pero es por la valencia, es por las características químicas que tiene el nitrógeno. ¿Sí? Bueno, el sufijo es amina, y ahí tienen cómo queda, ¿sí? Ahí tienen un metano, que se le agrega el grupo amino, y termina llamándose metilamina. No importa, es solo para dato de color. Otro de los compuestos de grupos funcionales relacionados con el nitrógeno son las amidas. Los otros eran aminas, esto es amidas. Pueden considerarse como derivados de un ácido carboxílico por sustitución de su grupo hidroxilo, ¿sí? Que es ese oxígeno-hidrógeno, por un grupo amino, llamado amido, porque es a partir de otro compuesto. ¿Sí? Fíjense que acá, en lugar de tener solamente carbono unido al nitrógeno, ese carbono tiene un oxígeno. Ese oxígeno con unión doble viene del ácido carboxílico.
¿Se acuerdan cuál era el grupo funcional carboxilo? ¿Qué característica tenía el grupo funcional carboxilo? Era carbono, doble unión con oxígeno, y además un hidroxilo. Bueno, las amidas pierden ese hidroxilo y agregan el grupo amino, que termina siendo una amida. Por ahí es un trabalenguas, pero después cuando lo relean lo van a entender mejor. Por eso yo les pedí que lo lean primero, para tener una aproximación y que entiendan un poquito más de lo que yo iba a hablar, ¿sí? Pero después lo pueden volver a leer y pueden ver el video. Y además tenemos otros grupos funcionales que están relacionados no con el oxígeno y no con el nitrógeno, sino con el azufre, que es otro compuesto, que son los tioles, que básicamente es un compuesto que contiene como átomo principal el del azufre junto con un hidrógeno. Bueno, el grupo funcional es el ciano, no importa eso, el sufijo es tiol, y ahí tienen un ejemplo. Ven que el carbono, en lugar de unirse a un hidroxilo, que era oxígeno e hidrógeno, se une a un tiol, que es azufre e hidrógeno. ¿Sí? Es parecido a un alcohol, pero en lugar de tener oxígeno, tiene un azufre. Es más o menos parecido. Bueno, y los compuestos con halógeno son halogenuros de alquilo. Esto es un poco más complejo, así que esto, nada, solamente se los presento, que son compuestos que contienen un átomo de halógeno unido a un átomo de carbono saturado. Átomo de carbono saturado quiere decir que tiene todas sus patitas unidas a hidrógeno, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo de una cadena de carbonos que tiene unido un halógeno. En este caso, ¿cuál es el halógeno? ¿Saben qué átomo es ese? Cl. ¿Algunos saben? El cloro. El cloro, El correcto. cloro. El cloro es un halógeno, y en este caso es una molécula que contiene este halógeno, aunque puede haber algunos otros. Bueno, entiendo que me deben odiar, por eso la idea era que ustedes lo lean primero, para después yo llenarles más la cabeza y que se queden con 60.000 preguntas como deben tener ahora. Voy a dejar de compartir y volvemos a la conversación. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que ustedes, a partir de ahora, cuando estudien biomoléculas, presten atención a la estructura química de esas biomoléculas. Fíjense que yo les nombré grupo hidroxilo, grupo carboxilo, grupo amino, cuando vimos biomoléculas. Y ahora van a entender qué significa eso que les estaba diciendo. Más allá de conferirles características particulares, lo importante es que entiendan que ese grupo funcional tiene características químicas particulares que le confieren esas propiedades. ¿Sí? Un aminoácido tiene el grupo amino. Bueno, ese grupo amino, ¿qué características tiene? Bueno, tiene nitrógeno, a diferencia de un hidrato de carbono que tiene el hidroxilo, o a diferencia de un ácido graso que tiene el carbonilo, o carboxilo. Van a empezar a notar esas diferencias cuando relean la clase de biomoléculas y esta de grupos funcionales. Esto es como para darles información complementaria, ¿sí? No quiero que sean químicos, que sepan de reacciones químicas o de uniones covalentes o de uniones dativas o de uniones químicas. Simplemente les presento esto porque, como lo nombramos antes, es importante que ustedes entiendan de dónde viene y qué significa. Por eso es que les doy esta clase. Tal vez a muchos de ustedes esta clase les parezca como media abstracta, pero van a ver que cuando lean las dos juntas, van a poder relacionar conceptos, y van a entender por qué las diferentes biomoléculas tienen diferentes características. Básicamente porque la composición es distinta. ¿Y en qué difieren en la composición? Bueno, justamente en el grupo funcional que tienen adentro. Entonces eso les va a permitir entender por qué una biomolécula es distinta a otra y no son todas iguales. ¿Se entiende a dónde apunto? Muchos de ustedes quedaron como tildados. ¿Me ven bien?
¿O soy yo el que está de vuelta tildado? O se salía y después volver perdió de información, así que lo voy a ver cuando lo suba, porque Sí. es lo que me pasó a mí. Sí, le va a pasar, por eso. La idea es que tengan esta información complementaria para que puedan unir todo, ¿sí? Y entenderlo mejor. Por eso se los doy, para que lo entiendan un poquito mejor. Tiene que ver con eso, ¿sí? Lo que yo les propongo Profe, es... yo Sí, le quiero preguntar algo. sí. Es importante saber de qué está compuesto el grupo funcional, pero también por qué está sustituyendo. O sea, No, el grupo solamente funcional por... sustituye tal parte. No, sino de qué está compuesto ese determinado grupo funcional. Claro, porque cuando yo les pregunte, por ejemplo, supongo que sé que yo les pregunto, un aminoácido, ¿cómo está conformado? Y ustedes me van a responder por un grupo amino y una cadena carbonada. Bueno, lo que yo necesito es que ustedes sepan lo que me están diciendo. No quiere decir que yo voy a preguntar, ay, ¿qué es el grupo amino? No sé si se entiende. Que vos me digas, Sí, y sí, es se un entiende. compuesto que tiene una unión doble con el nitrógeno, con dos hidrógenos y además está unida. No, pero cuando ustedes lean grupo amino, sepan de qué están hablando. Que les venga a la mente que por lo menos el grupo amino es un grupo funcional que le confiere distintas particularidades a la molécula y que como mínimo saber que está compuesto por nitrógeno. Cuando digo grupo carboxilo, que a ustedes se les venga el grupo carboxilo a la cabeza y que entiendan que es un grupo carboxilo. No el nombre, cómo se nombra un ácido carboxílico. ¿Eso me siguen? Otra vez se tildó. Bueno, acá estoy. ¿Me ven ahora? Sí. profe. Sí, sí. Sí, sí. ¿Me escuchan? Afirmativo. Ahora Sí, sí. profe. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Yo no escucho a nadie. Sí. Profe, Sí, te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos. Sí. No, yo ahora no los escucho.